Queridos amigos, mi nombre es Jorge Espinosa, estoy con ustedes el día de hoy para compartir parte de una larga secuencia de Vinyasa Krama en donde involucramos todas las articulaciones del cuerpo, fortalecemos y flexibilizamos las articulaciones del cuerpo, pero principalmente buscamos un momento de atención plena, de conexión con uno mismo. Últimamente el yoga se ha movido más hacia la parte física, lo cual está muy bien también. Sin embargo, en realidad no es tanto un ejercicio como el CrossFit o Pilates, no es únicamente gimnasia, sino una práctica meditativa. Así que les recuerdo esto para que no se sientan frustrados si no alcanzan los objetivos físicos, porque no es todo en el yoga. Es parte porque buscamos que nuestro cuerpo esté fuerte, esté sano, esté flexible, para que no suframos de dolores, para que podamos sentirnos felices, para que no tengamos que ir tantas veces al doctor. Muchas veces cuando tienes una práctica constante también tu mente está más estable y cuando tu mente está estable también tu cuerpo lo manifiesta. Todo esto junto con una buena alimentación es bastante garantía de que tu vida va a estar estable y que probablemente también tus relaciones, tu trabajo, tu familia florezcan. Así que vamos a comenzar porque la práctica es lo que hace al maestro. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, regreso los brazos a los lados del cuerpo. Vamos a hacer esto otra vez. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, regreso los brazos. Bueno, esta es una forma muy común de hacer en yoga, pero te recomiendo que hagas esta. Inhalo, brazos al frente y arriba. Exhalo y regreso los brazos. Una vez más, inhalo, brazos al frente y arriba. Y exhalo, regreso los brazos. Esto nos va a servir para poder alargar la columna vertebral en el siguiente movimiento. Inhalo, brazos arriba. Y ahora al exhalar, voy a llevar los brazos hacia el frente, largos, largos, largos. Tal vez me quedo a la mitad de un momento y luego sigo bajando, manos hacia el piso. Inhalo, llevo la vista hacia el frente. Exhalo, doblo las rodillas. Camino hacia atrás y vamos hacia el perro boca abajo. Del perro boca abajo vamos a llevar los hombros hacia el frente, hacia la plancha. Y cuando voy a bajar, sigo avanzando la cabeza hacia el frente. Si es necesario, te acuestas en el piso o te quedas aquí un poquito más. Y aquí empujo con los brazos, inhalo, subo, exhalo y llevo la cadera hacia atrás. Camino con los pies hacia el frente. Inhalo, alargo. Exhalo, pego el pecho a las piernas. Suelto la cabeza. Alarga los brazos al frente. Inhala al subir. Y exhala, relaja los brazos. Bueno, esta pequeña secuencia no es nada más hacerla, sino hacerla bien. Y una de las cosas en las cuales me refiero que hay que tener cuidado es a no subir con la espalda redonda. No es que esté mal, pero intenta por ahora estirar la espalda, subir con la espalda recta. Tal vez doblar un poco las rodillas para poder subir con la espalda recta. Si es que lo puedes hacer, puedes elegir subir con la espalda recta o doblada. Pero si no tienes otra opción más que esto, es porque tu espalda baja tiene cierta debilidad y por eso es importante practicar este ejercicio. Siguiente ejercicio. Inhalo con rodillas dobladas y brazos arriba al mismo tiempo y voy bajando. Si no puedo llegar tan abajo, me quedo aquí arriba, ¿ok? Pero si puedo, bajo, exhalo, pongo las manos en el piso y camino hacia atrás. Doblamos los codos. Llamamos chaturanga a esta postura. Inhalo al perro boca arriba y exhalo al perro boca abajo. Vamos a llevar el pie derecho al frente. Igual que hicimos al subir, estiro los brazos al frente y cuando voy subiendo voy doblando la rodilla y empiezo a subir. Exhalo, llevo las manos atrás, entrelazo los dedos de las manos o me tomo de la muñeca y exhalo al bajar. Coloco las manos en el piso, llevo el pie derecho hacia atrás y bajo despacito. Despacito empiezo a subir al perro boca arriba. Ojo con los hombros, que no estén hacia adentro, que no estén hacia atrás, que estén en medio. Perro boca abajo. Me acomodo y me preparo
Llevo el pie izquierdo al frente, quito las manos y estiro los brazos al frente, justo como hicimos para subir y para bajar. Y cuando voy subiendo, la rodilla va hacia el frente, que la rodilla no se quede atrás, que vaya hacia el frente. Manos atrás, exhalo al bajar. Conforme más veces lo vamos haciendo, nuestro cuerpo se siente más familiar a este ejercicio. Llevamos el pie izquierdo atrás, exhalo, bajo, inhalo, abro el pecho, exhalo al perro boca abajo. Respiro, descanso, sonrío, camino hacia el frente. Uttanasana. Inhalo, alargo la espalda, exhalo, pego el pecho hacia las piernas, doblo las rodillas. Pueden abrazar las rodillas, pueden llevar las manos arriba y empujo al subir. Relajo los brazos. Ahora vamos a introducir la postura del Guerrero 2, que es bastante parecida pero con otro alineamiento. Así que pongan atención. Brazos arriba, inhalando. Exhalo. Manos al piso. Inhalo, vista al frente. Exhalo. Apoyo las manos, camino hacia atrás, al perro boca abajo. Y poco a poquito vamos a comenzar a llevar la pierna derecha hacia el frente, apoyar el pie de atrás y de aquí voy subiendo. Y cuando voy subiendo, la rodilla no se queda atrás del tobillo, avanza hacia adelante esta rodilla. Y el otro brazo estira hacia atrás. Luego estira el otro brazo. Puedes subir desde abajo y entrar en el guerrero, o puedes simplemente entrar en el guerrero y después empezar a levantar tus brazos. El trabajo está aquí abajo, en que la rodilla vea hacia el frente y que tus dos pies se sientan bien cómodos. Regresamos las manos hacia el piso, llevamos el pie derecho hacia atrás, bajamos lento, inhalo al perro boca arriba, exhalo al perro boca abajo y vamos a trabajar con el lado izquierdo, pie izquierdo al frente. La rodilla ve hacia adelante y puedo empezar a subir sin levantar los brazos. Solo sentir esta parte. De aquí empiezo a levantar los brazos. La mano y la rodilla, la mano y el pie de atrás. Regresamos, llevamos las manos hacia el piso. Giramos, el pie izquierdo va hacia atrás. Exhalo al bajar. Inhalo. Y regreso al perro boca abajo. Última respiración. Al exhalar camino hacia el frente o brinco. Inhalo a largo, exhalo, pego el pecho hacia las piernas y doblo las rodillas. Vamos a quedarnos otra vez aquí. Abrazo las rodillas, empujo los pies y empiezo a subir. Inhalando y exhalo. Llevo las manos hacia el corazón. Bien, vamos a separar un poquito las piernas y dejamos que las rodillas se doblen un poquito, llevando el brazo derecho por abajo de la pierna. Atrás, trato de meter el hombro atrás de la rodilla. Luego el lado izquierdo, cambio de lado, trato de meter el hombro atrás de la rodilla. Ahora intenta con las dos. Las dos manos van a empujar a las pantorrillas. Como si quisieras colocar los hombros atrás de las rodillas. Tratas de estirar un poquito las piernas. Entonces, para la siguiente postura, si el hombro no queda atrás de la rodilla, va a ser muy difícil, ese es el primer paso. Si el hombro ya quedó atrás de la rodilla, una vez que el hombro queda atrás de la rodilla, empieza con el brazo izquierdo, llévalo por atrás, tómate de las manos o tómate de la muñeca y trata de extender las dos piernas. Cambio, el otro lado. Si no llegas hasta aquí está bien, o incluso aquí está bien. Después metes el hombro, pasas la mano,
Te tomas de la muñeca, tratas de extender los brazos y extender las dos piernas. Respira. Una vez que sientes que todo se disolvió, que ya se relajó, ahí es cuando se acaba la postura. Sueltas, bien, y regresamos. Bueno, ese es un movimiento que conocemos como el candado. Si ya te salió, estás listo para hacer la que sigue. Si no te salió, puedes hacer el guerrero 2, pero ya no trabajes con la siguiente variación. ¿Ok? Bueno, siguiente paso. Vamos a intentar el siguiente ejercicio. Inhalo, brazos arriba. Y al exhalar, lleva las manos hacia el corazón. Cierra los ojos y siente el latido. No cuántas veces late, sino la fuerza, cómo tu corazón está vivo, está despierto. Deja que tu cuerpo reciba todos los beneficios de la práctica sin hacer nada, solo quédate aquí. Agradécete a ti mismo tener el valor de intentarlo y renuncia al fruto. Que todos los seres sean felices y libres, nuestras acciones y pensamientos contribuyan a la paz. Namaste.